quiero mostrarle lo que el profeta Jeremías, porque precisamente Jeremías, el que va a anunciar el nuevo pacto, vio en el pueblo lo que él vio. Jeremías capítulo 4 primero, capítulo 4. Fíjense en lo que dice ahí, versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Señor en verdad, en juicio, en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriará. El objetivo de que el pueblo de Dios cambie era bendecir a las naciones. Porque así dice el Señor a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien apague por la maldad de vuestras obras. Esto es lo que Jeremías estaba viendo. Pende corazón pe cambiaje, dice. A nivel apeicó pe ñaña. Pocas palabras. Verso 22. Vamos a saltar verso 22. Sigamos capítulo 4, verso 22. Yo por falta de tiempo leo así algunos versos. Dice, mi pueblo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Así está declarando Dios hacia su pueblo. Por más que ellos traían los holocaustos y los sacrificios, pero sus corazones no cambiaban. Ahora sí, capítulo 5, versículo 1. 5:1. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad. Ahora he informado, buscad en sus plazas a ver si allá hay hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Todo el pueblo estaba andando en corrupción, viviendo corrompido. Capítulo 7, versículo 18. Capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién dice ahí? A la reina del cielo y para hacer ofrenda a los dioses ajenos para provocarme ira. Eso es lo que hacían. Cuando Jeremías recorría veía que los hijos traían leña, que estaban celebrando fiestas paganas, viviendo corrompidamente. Terrible esta época. Jeremías 21, 7:21. Ahí nomás, 7:21. Porque la muerte ha subido. Sí, este es 21. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Es importante este texto que marquen. Yo nunca les dije a ellos que cuando vayan allá van a tener que hacer el sacrificio de la expiación. ¿Pero por qué existe el sacrificio de la expiación? Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y ellos, y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Por eso les di los sacrificios. Recuerden que la primera vez que Moisés subió al monte Sinaí, trajo las tablas de la ley, el pueblo que estaba haciendo, estaba adorando becerro de oro. Entonces Moisés rompió las tablas, dijo, ¿quién está por Dios? Se acercaron los levitas y Moisés subió otra vez. Y ahí Dios le dio la ley de los sacrificios. ¿Se están dando cuenta? La ley de los sacrificios era por el pecado del pueblo. Era porque el pueblo había pecado delante de Dios. Bueno, ahora sí vamos a terminar Hebreos. Hebreos nos quedamos 9, ¿no? Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que Dios puso primero para poder cambiar el corazón de la persona? La ley de los sacrificios. ¿Y qué es lo que quería establecer? Que en sus corazones ellos tengan la ley. La ley, los mandamientos de Dios tienen que estar en sus corazones. Como tenían corazones de piedra, no podían. Por eso Dios le dio esos sacrificios que eran sombra de lo que el Mesías tenía que hacer. Versículo 10. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. ¿Cuál es la voluntad? La voluntad de que el Hijo de Dios venga y se ofrezca como cordero de sacrificio. Lo que
que Él haga el papel de inocente, que Él cargue nuestras culpas para que nosotros podamos ser santificados. Santificado quiere decir apartado. Entonces, la voluntad de Dios era desde el comienzo que Jesús sea el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Esa era la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para obedecer sus palabras. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ese es el problema. El sacrificio que hacía Aarón no quitaba los pecados del corazón de la persona. Y de ahí en adelante, pero Cristo, versículo 12, ¿no? Ofreciendo una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Quiere decir que ya no hay necesidad de sacrificar animales porque Él ya es nuestro sacrificio. Entonces, si ahora yo quiero presentarme ante Dios, necesito presentar a Cristo como mi cordero de sacrificio. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué es ofrenda? Su cuerpo. ¿Qué es perfecto? Los hizo madurar, los hizo ya ser personas preparadas. Ya no necesitaban ellos cada día ofrecer animales. Con la muerte de Jesús, nosotros ya podemos prepararnos. Perfección quiere decir preparación. Podemos ya capacitarnos. Podemos ya aprender a avanzar hacia adelante. Para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. El escritor de Hebreos está diciendo que el Espíritu Santo ya había dicho que en un futuro no muy lejano, Dios haría un pacto con sus hijos, una alianza, un acuerdo. Así está diciendo, acá dice el Espíritu Santo. ¿Y cómo el Espíritu Santo habla? A través de los profetas. ¿Y quién fue el profeta que habló esto? El profeta Jeremías. Dijo que Dios iba a hacer pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel y le iba a poner su ley en su mente y en su corazón. 16. Este es el pacto que haré con ellos. Y atiendan bien, ¿qué es el pacto? ¿De qué se trata el pacto? ¿Qué es el pacto que Dios quiere hacer? ¿Cuál era el problema del pueblo? El pecado. ¿Por qué fue el pecado? Porque abandonó la palabra. Entonces, ¿qué sería el pacto? Perdonarle, hacer un sacrificio, traerle otra vez, ser el holocausto para que ellos puedan ahora vivir en obediencia. Eso es el pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Mira ahí. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese es el pacto. Ahora, de que alguien diga que esto no es la ley de Dios, que es otra ley, eso es falso. Esa es la palabra más falsa que he oído. Eso es como meter cizaña a la palabra, meter ácido, veneno, de todo. Lo peor que puedo escuchar es que la gente diga que eso no se trata de los mandamientos de Dios. Entonces, ¿de qué se trata? De un nuevo mandamiento. ¿Cuál nuevo mandamiento? Los mandamientos están eternamente establecidos. Además, esto, según el escritor de Hebreo, es una palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y quién fue el que recibió esa inspiración? Fue el profeta Jeremías, que vio qué cosa, vio que el pueblo vivía corrompido, vio que el pueblo no hacía lo que la palabra dice. Entonces Dios le habló: en el tiempo postero voy a hacer una nueva alianza. Voy a enviar a alguien que se ofrezca como sacrificio. Voy a perdonar sus iniquidades y pondré mis leyes en su mente y en su corazón. ¿Se entiende o no? Ese es el nuevo pacto, con esa gente que acepta el sacrificio. Entonces, a partir de ese momento, va a vivir en obediencia. Pero ¿cómo ven ustedes que viven la cristiandad actual? En total desobediencia, haciendo otra vez lo que su cabeza le dice, haciendo lo que su mente le dice. No, yo creo que esto está bien, esto sirve. Pero la palabra dice: no, pero no importa. Entonces, no vive en obediencia. Igualito que Saúl, mezclando aquí, allá, esto está bien, un poco de esto, un poco de aquello, y hacen un chamburreado. Dios no trabaja así. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, claro,
¿Por qué pone su ley en tu mente y en tu corazón? Porque antes Él se ofreció como sacrificio. Eso hay que entender muy bien. No podría poner la ley en tu corazón si primero no se ofrecía como sacrificio. El sacrificio representa la reconciliación con Dios. El sacrificio representa que ahora ya podés caminar en pos de su palabra. Ahora sí podés traer el fruto de tu tierra. Ahora sí podés ofrecerle lo mejor de tu vida. Porque ya está reconciliado con Dios. Pero ¿qué hizo Caín? Caín primero le trajo el fruto de su tierra sin reconciliarse. ¿Me entienden? ¿No? Esa es la diferencia. Entonces muchas personas a este punto no entienden. A partir de que yo he sido rescatado por la sangre del Mesías, Dios me abre las puertas y puede aceptar todo lo que yo le ofrezca. Toda mi vida. Y eso dice en Romanos, que nosotros tenemos que ser sacrificio vivo. Nuestro cuerpo tiene que ser sacrificio, ofrecerse como sacrificio a Dios. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué no se va a acordar más de sus pecados y transgresiones? Porque a través del sacrificio del Mesías se terminó todos nuestros pecados y todas nuestras transgresiones. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno está en el Mesías, va a caminar en pos de Él, va a seguirle a Él. Y alguno dice, ¿y si peco otra vez? Por eso es que en Juan dice que tenemos abogado. Pecar otra vez sería caer, tropezar, equivocarse. Y eso hace cualquiera, ¿no? Pero diferente es, pecado verdadero que nosotros hemos visto, es rechazar a Dios. Le rechaza. No quiero hacer esto. Alguien te enseña su palabra, acá dice así, no quiero. Pecado de obstinación, que le dijo a Saúl, ¿no? El pecado de obstinación, son un obstinado. Peas a él y vaya. Y en hebreo vamos a ver que hay también el pecado voluntario. El que ya sabe lo que no hay que hacer, igual quiere hacer. Eso ya no tiene más sacrificio, dice. ¿Me entienden? ¿No? Pero acá está diciendo que Él ya no se va a acordar de tus culpas, de lo que vos eras antes malvado, de lo que vos antes hacías, no se va a acordar. Y ni siquiera de tus errores, porque la palabra transgresiones quiere decir errores, quiere decir defectos, quiere decir fallas, quiere decir torpezas. ¿Me entienden? ¿No? Porque lo que ahora Dios ya solucionó es el problema en tu corazón. ¿Sí o no? El problema antes era en tu corazón. Tu corazón ya está dispuesto a seguirle, pero tal vez no tenés la capacidad. Eso no importa. ¿Entiendes? ¿No? Pero si tu corazón luego está mal, entonces tu capacidad ya no es más problema. Entre Caín y Abel, ¿qué era el problema? El corazón era el problema. ¿Me entiendes? ¿No? Y esto nosotros sabemos, ya no es necesario que le lea, pero está en Jeremías 31, 34, es la palabra que el escritor de Hebreos está leyendo. Ahí dice claramente que haré el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Nosotros tenemos que pensar, si nosotros decimos que tuvimos el nuevo pacto con Dios, o somos de la casa de Judá o somos de la casa de Israel. Y si somos de la casa de Judá o de la casa de Israel, sí o sí nuestros antepasados son israelitas. Y si nuestros antepasados son los israelitas, Dios hizo la promesa con ellos de que si guardaban la Torá, los mandamientos, los estatutos, le daría la tierra prometida. Ese es el mismo mandamiento que nosotros estamos esperando recibir. Si guardamos sus estatutos, su mandato y su decreto. No podíamos por causa del pecado. Cristo solucionó eso de una vez por todas, muriendo en la cruz, pagando el precio de nuestro pecado, nos abrió las puertas. ¿Qué dice acá en 18? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya se ha hecho la remisión, ya no se necesita más ofrecer nada. Ya está solucionado el problema. Entonces esto quiere decir que ahora ya están abiertas las puertas para seguirle.